Tardes. Hoy tenemos este live de Instagram y Facebook. Les damos la bienvenida a través de nuestras redes de Fundahígado. Hoy estoy con la doctora Carla Aguiar. Carla es la gastropediatra que se encarga de la consulta de patología pretrasplante y posttrasplante, y hoy decidimos escoger un tema que es el tema más frecuente de las causas que llevan a los niños a trasplante de hígado. Específicamente vamos a hoy conversar para nuestra audiencia de padres, de amigos, del tema de atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares es una enfermedad y vamos a comenzar justamente por ahí, Carla. Okay. ¿Qué es la atresia de vías biliares? La atresia de vías biliares es una enfermedad en la cual las vías biliares que están dentro y fuera del hígado no se desarrollaron de forma adecuada. Y obviamente al no desarrollarse de forma adecuada se produce un daño y una obstrucción a nivel de todos estos canalículos. Estas vías sirven como especie de tuberías, y al no estar estas trabajando de forma adecuada no se drena bien la bilis que está dentro del hígado, y esto poco a poco va produciendo daño en el hígado. Cuando dices, Carla, que no se desarrollaron, ¿te estás refiriendo a qué momento de la vida del niño? Esto es congénito, es decir, está presente desde que nació. Estando el bebé dentro de la barriga de mamá, ya este proceso de formación, este proceso de desarrollo no se hace de la forma en que debería realizarse. Okay. Y bueno, simplemente hay una malformación de todas estas tuberías. Ok, eso nos va a llevar a un tema que vamos luego a hablar de por qué pasa esto, y segundo, qué deben hacer los padres para saber que eso está allí, para tomar medidas importantes. Pero bueno, de repente vamos a ayudar a la gente a entender qué son las vías biliares, que yo creo que eso es algo que la gente debe comprender, y así pueden entender la implicación de esto. Como de forma gráfica la pudiésemos plantear como un sistema de tuberías que van a ayudar a drenar la bilis que es producida por el hígado. Entonces estas tuberías lo que van a hacer es sacar la bilis del hígado y llevarla al intestino, que es donde la bilis va a ejercer su función, pues. Perfecto. Ok, entonces ahí mencionaste un tema que es importante, que es que la bilis es producida por el hígado. Ok, perfecto. ¿Y qué hace la bilis? ¿Para qué sirve la bilis? La bilis que produce el hígado nos va a ayudar a eliminar toxinas, nos va a ayudar a inclusive alcalinizar o ayudar en la digestión. La comida, cuando llega al estómago, pasa al intestino y ahí se va a encontrar con la bilis. La comida viene del estómago muy ácida y va a ayudar esta bilis a que ese nivel de acidez baje y no lesione el intestino. Y además la bilis tiene en su composición elementos que nos van a ayudar a la digestión y posteriormente a la absorción de los componentes que tengan grasas en las cosas que nosotros nos comemos. Perfecto. O sea que normalmente lo que sucede normalmente es que el hígado produce bilis. Esta tubería que tú describiste, que se llaman las vías biliares, hace que la bilis llegue al intestino y ahí actúa la bilis. Y eso, digamos, es nuestro día a día. Mientras nos tomamos este café, estamos produciendo bilis, mientras desayunamos, mientras almorzamos. Eso sucede normalmente. Ok, entonces, ¿por qué razón, si el tema está en la vía biliar, por qué estamos hablando de que estos niños pueden llegar a un trasplante de hígado? ¿Por qué se daña el hígado? Porque la bilis, al no poder salir, se queda atrapada dentro del hígado, y en el hígado ejerce un efecto tóxico, un efecto dañino. Va produciendo una inflamación que poco a poco va dañando el tejido, la estructura del hígado, produciendo fibrosis, y esto es lo que finalmente se llama cirrosis hepática. Es decir, que tú estás diciendo que nosotros vamos a tener niños chiquiticos que ya tienen cirrosis. Porque sabes que la gente tiene este estigma que piensan que la cirrosis es solo producido por alcohol. Exactamente. Entonces tenemos niños que lo que comen es leche, lo que toman es la lactancia de la mamá, y ya son cirróticos. Entonces este es un tema importante porque esta es la razón más frecuente. 7 de cada 10 niños que se trasplantan en el mundo son trasplantados debido por atresia de vías biliares. Ok, bien. Entonces ahora vayamos a dos temas que son bien importantes. ¿Qué la produce y qué no la produce? Okay, esto es importante porque realmente qué la produce todavía no está bien preciso. Todavía no sabemos cuál es la etiología en sí que desencadena que estas vías biliares durante la formación, estando inclusive el bebé todavía dentro de la barriguita, no se desarrolla. Han planteado que probablemente alguna infección viral, que es algo que uno no puede controlar, o sea, uno puede estar expuesto a cualquier virus del ambiente, y eso condiciona como un proceso, una alteración en ese proceso de desarrollo de ese árbol biliar, y obviamente de ahí viene la malformación.
También han planteado que hay algún proceso inflamatorio, o sea, alguna disregulación del mismo sistema inmunológico del bebé que hace que esas vías biliares, a pesar de que ya existe el daño y la malformación, porque además hay un proceso inflamatorio continuo, que poco a poco, las poquitas que están, inclusive se siguen dañando y se siguen cerrando. Entonces también han planteado hipótesis que hay algún proceso inflamatorio, una disregulación en ese aspecto, pero eso ninguno se ha precisado como para decir, mire, esto es lo que produce la Perfecto. atresia biliar. Te comento algo que no tiene que ver con la atresia de vías biliares, pero tiene que ver con nuestra audiencia, que a mí no me pasa exacto, que te quites el pelo del micrófono porque puede generar algo de ruido. Ok, ¿y qué cosas no la producen? Que la típica pregunta es, oye, doctora, yo tuve un hijo que tuvo atresia biliar, ¿yo puedo tener otro hijo? ¿Qué cosas no la producen? Claro, esto no es algo que sea genético, o sea, no es que los papás lo transmiten a sus hijos, no es algo que ocurre que sencillamente no lo pueden controlar, no es culpa de los papás, porque a veces esto también suele producir un poco de... Nadie quiere que tenga su exacto. No fue por algo que haya comido la mamá, no fue por algo que haya tomado la mamá, es sencillamente, de hecho, es como le explicamos, no hay una causa desconocida y eso no implica que en otros embarazos esto se vaya a repetir, porque no hay un factor genético que esté involucrado. Ok, entonces vayamos ahora, ya sabemos qué es, ya sabemos qué es la bili. ¿Qué pasa? ¿Qué ven los padres? Primer hijo o segundo hijo, nace el niño, todo el mundo está feliz, finalmente llegó el niño a los 9 meses. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué es lo que ven los padres? Lo más importante, o sea, el síntoma cardinal va a ser que el bebé se va a poner amarillo. Y aquí está lo difícil, claro, porque es un bebé que va a nacer gordito, que va a comer bien, que va a chupar con fuerza, que va a llorar con fuerza, o sea, que va a lucir sano. Lo único es que poco a poco se va a ir poniendo amarillo. Pero los niños se ponen amarillos normalmente. Los niños se ponen amarillo normalmente. Entonces es de ahí la importancia de si es una ictericia, o sea, que es la coloración amarilla en la piel, se extiende a más de 2 semanas, es importante acudir a la valoración con el pediatra o con el médico de cuidado que tengan al niño, para que evalúen y traten de determinar si esta ictericia o si esta coloración amarillenta es normal o pudiese haber otra cosa detrás que la esté causando. Entonces ese es lo primero, ¿no? Alguien está preguntando por el tema del citomegalovirus como relación con esto. El citomegalovirus es un virus muy común que hace parte de nuestro... Más del 95%. Exacto. Ha estado en contacto con el virus. Con el citomegalovirus. Entonces, creo que la respuesta fundamental es que es parte de lo que no sabemos. Se sospecha que puede ser una infección, pero la verdad que es poco lo que podemos hacer para prevenirlo, porque vas al cine y el señor de al lado estornuda y tiene una gripe, o vas al control médico y la mamá tiene una gripe. Entonces no se sabe muy bien qué pasa allí. Entonces estamos con el niño recién nacido. El niño se pone amarillo. ¿Qué más pueden notar los padres de ese niño? Lo otro que vamos a notar es que las orinas van a ser más oscuras. No es el amarillito clarito que es lo habitual, sino que se pone, inclusive pudiesen agarrar un tono como anaranjado, o inclusive como parecer incluso hasta café o té en estados más avanzados. Y además de esa alteración en el color de la orina, también pueden observar una alteración en el color de las heces. Las evacuaciones normales de un recién nacido son amarillo oro, amarillito oro. Y en el caso de estos bebés van a ser de un color más pálido, que inclusive pueden verse como color crema o incluso blanco como la taza. Claro, sí, déjame comentarte algo personal allí, que ese es un tema muy importante. Que cuando uno nunca ha tenido un hijo, uno no sabe de qué color son las heces de los niños. Y eso que tú comentas es muy importante, porque los padres, bueno, cuando uno le toca cambiar el primer pañal es todo un evento, ¿no? Porque uno no sabe cómo agarrar al niño, hay que agarrarlo por las piernas, sacar el pañal, entonces ensucia la cama y bueno, es un desastre. Pero más, el cambio de pañal de todos mis hijos. Pero lo más importante es saber que la coloración muy pálida, inclusive entiendo que tú puedes en Google buscar una tabla que se diseñó para eso, y los padres pueden buscarla y ver lo que es la coloración normal y la coloración anormal. Sí, lo ponen como tabla de coloración de las heces recién nacidos, van a encontrar, y entonces son una serie de foticos, y en estas foticos pueden comparar
cuál es la coloración, y en la misma tabla pues te indica, mira, estos colores que son los que corresponden a los más pálidos, es alarma, hay que buscar ayuda. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar de ir respondiendo una pregunta. Nos pregunta alguien por Facebook que por qué un paciente cirrótico vomita bilis. Bueno, fíjate, déjame meterme un poquito porque cuando nosotros vomitamos, que es un acto que se asocia con enfermedades múltiples, uno hace un movimiento del contenido estomacal, y normalmente en el estómago nosotros tenemos bilis, porque la bilis refluye del duodeno hacia el estómago. Entonces, vomitar bilis es parte del proceso que sucede cuando una persona tiene un malestar estomacal y eso. Y realmente no es algo propio de los cirróticos. No le pasa solamente a le pasa a cualquier persona. Y una persona cirrótica puede vomitar porque le cayó algo mal, o puede vomitar porque tiene una infección por un virus o algo de eso, ¿no? Entonces eso para comentarlo eso. Y aclaramos rápidamente también otra pregunta de las manchas blancas de la piel, que ese es otro tema que no tiene nada que ver con las patologías hepáticas. Pero no nos salgamos del tema nuestro de la atresia de vías biliares. Entonces, tenemos esos tres síntomas. Es importante, entonces aquí es donde tú vienes a tener un rol muy importante, porque ese paciente debe ser referido a un especialista como tú, un gastropediatra, para que lo estudie. Y la verdad es que va a ser un poco técnico, pero hay una serie de herramientas que tú usas como ultrasonidos, tomografías, gammagrafías, una serie de cosas. Pero al final, supongamos que efectivamente se descarta que el paciente no tenga una alteración hematológica, que no tenga una infección, que le esté poniendo amarillo, se concluye que es una atresia de vías biliares. ¿Qué es lo importante hacer precozmente allí? ¿Cuál es el primer paso que los padres deben hacer allí? Lo más importante en este momento, y de hecho de ahí la importancia del diagnóstico temprano, precoz, porque ahí van a tener, nos va a garantizar que podamos tener mejores resultados, es hacer una cirugía que se llama portoenteroanastomosis. Ahí lo que se hace es que una porción de intestino se aboca a donde debería estar, o a donde está la salida de esas tuberías, que son las vías biliares, con la intención de ayudar a que ese drenaje pues sea más fácil. O sea, que son las tuberías que tú dijiste que no se desarrollan. Entonces, vamos a crear ese puente que en forma natural debería existir. Que en forma natural debería estar. Y esa cirugía la desarrolló un cirujano japonés que se llama Kasai, y los padres la recuerdan como el Kasai. Así lo llaman. Es como que si conocieran al señor y le dijeran el Kasai. Entonces, estos niños que se someten al Kasai, son niños que luego tú debes seguir en la consulta, porque no todos los Kasai son exitosos, primero, ¿no? Algunos fracasan, y estos niños muy tempranamente pueden llegar a un trasplante o pueden fallecer. Esta es una situación muy, muy complicada el primer año. Pero si el Kasai es parcialmente exitoso y no completamente exitoso, estos niños, y tú lo puedes saber, podemos hablar de eso rápidamente, por unos exámenes y unas complicaciones que ellos desarrollan cuando el paciente llega a necesitar trasplante. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que ustedes vigilan para saber si el Kasai es exitoso o no, si el paciente necesita trasplante? ¿Qué se ve allí? Claro, porque es importante recordar que el Kasai no va a ser la solución definitiva, porque ciertamente estamos con el intestino ayudando a que se drene mayor cantidad de bilis, pero no estamos logrando que se drene todo. Es decir, que ese daño o esa lesión a nivel del hígado, que posteriormente va a producir fibrosis y cirrosis, va a continuar en el tiempo. Entonces, son importantes, más allá después del Kasai, controles regulares con su gastroenterólogo o con su hepatólogo, para ir haciendo controles de laboratorio que nos va a permitir ir vigilando qué tanto de hígado todavía está funcionando, qué tanto de hígado todavía está bueno, porque a la larga este daño que se mantenga va a llevarnos a una insuficiencia o una falla hepática. Perfecto. Y eso va a ser la indicación del trasplante. ¿Y qué lleva a la indicación del trasplante? O sea, ¿qué son las cosas que son más comunes que hagan pensar que un paciente necesita trasplante? Las complicaciones propias de la cirrosis. Y obviamente al tener cirrosis es decir que yo no voy a tener un hígado que esté funcionando. Y el hígado es como una fábrica, hace millones de funciones, más de 1000 funciones se le describen al hígado. Entonces, si yo no tengo un hígado que está funcionando, yo voy a desarrollar una serie de complicaciones, como por ejemplo hemorragia digestiva, hipertensión portal, ascitis, que es que se pone la barriga grande porque se llena de líquido,
Va a haber alteración en la función de los pulmones, alteración en la función de los riñones, la ictericia, que es la coloración amarillenta, cada vez se va a hacer más acentuada, y episodios inclusive de colangitis, que es de inflamación e infección en ese remanente que nos queda de vías biliares. Perfecto. Fíjate, que quisiéramos comentarle a Emma que tiene una pregunta que para nosotros es importante atenderla, que le pedimos. Tenemos dos opciones: escríbenos al directo por Instagram, o nos puedes escribir un correo. Nosotros tenemos un acceso a correo, o nos puedes escribir también por Facebook. El correo nuestro es muy sencillo. Cuando tú le dices a alguien, oye, no dejes de contactarme, entonces nuestro correo es exactamente contacto@fundaigao.com, y ahí lo pones y nos escribes, y Emma con gusto te vamos a atender. Entonces, no nos vamos a extender mucho más, pero vamos a conectarnos con una pregunta que nos hace Anabel, que es precisamente donde queremos cerrar esta conversación, que si en Venezuela se hace trasplante. Bueno, exactamente ese es el trabajo nuestro. Tenemos 15 años con esto, y queremos vincular e invitar a todos a conocer la campaña que llevamos adelante ahorita, que es la campaña de Sueños Extraordinarios. Los Sueños Extraordinarios no es más que lo que nosotros tenemos, todo el mundo tiene, pero muy especialmente es el sueño de Estefanía. Estefanía, ¿qué enfermedad tiene? Es una niña de 8 años que tiene atresia de vías biliares, y bueno, ella ya está en el momento en el cual necesitamos hacer, o se necesita hacer el trasplante de hígado, porque ya su hígado por sí solo no garantiza todas las funciones que ameritan. ¿Qué complicaciones ha tenido Estefanía ya como parte de esto que explicaste de la cirrosis? Por la cirrosis desarrolló hipertensión portal, y por esta hipertensión portal se produce lo que se llaman varices esofágicas. Sí. Y estas varices han producido episodios de sangrado, que es una hemorragia digestiva, y ha presentado ya 2 episodios de hemorragia digestiva. Y además también en los laboratorios de ella no son los laboratorios normales, ¿no? Hay alteraciones que vemos ahí que tienen que ver con su síntesis y cosas que a lo mejor no son visibles al examen, al conocerla, pero para nosotros sabemos que es el momento preciso. Entonces, esa campaña pueden conocerla a través de 2 vías. Pueden conocerla a través de nuestra página web en fundaigao.org, pero también pueden conocerla a través de lo que Estefanía quiere hacer. El sueño de Estefanía es ser una youtuber, y Estefanía, para ser youtuber, tiene un canal de YouTube, y su canal de YouTube se llama Estefanía y su mundo. Entonces ella allí entrevista a personas que la conocen, y echa el cuento de cómo fulano de tal llegó a ser beisbolista, cómo tú llegaste a ser actriz, muestra cómo se hacen gelatinas, hace diversas actividades. Y pueden apoyar a Estefanía para llegar a su trasplante a través de la campaña de GoFundMe, que está vinculada al programa de Sueños Extraordinarios. Fíjate, Carla, yo creo que hemos cubierto bastante bien la generalidad que le puede servir a la gente. Les explicaste qué era, cómo se presenta, qué la produce, cómo se manifiesta, y que la gente entienda que esto tiene una serie de complicaciones que pueden llegar a... No sé, ¿algún mensaje final que quisieras compartir con la audiencia? No, nada, que en caso de que tengan una duda, no tarden en buscar ayuda especializada, y que bueno, están bienvenidos a visitar todas nuestras redes sociales y ayudar, inclusive siendo multiplicadores de la información. Eso también va a ser valioso. Y también queremos extender un especial saludo a la gente de España. Perfecto, que nos están viendo, y que un país donde hay un desarrollo extraordinario a través del modelo español en la actividad de trasplante. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo, Luis Grande, en Barcelona, y conocer el programa de trasplante de hígado de allá, pero encantado que nos estén siguiendo desde España y que conozcan nuestra labor aquí en Venezuela. Entonces, mire, reitero el llamado de la doctora Carla Aguiar. Si tienen dudas, contacto@fundaigao. Ustedes pueden dirigirle el mensaje directamente a la doctora Carla Aguiar para pedir una consulta con ella en la consulta de gastropediatría. Ella los va a saber orientar el estadio de su enfermedad, si usted necesita o no progresar en la evaluación de trasplante. Esa es la labor de ella, y finalmente el equipo completo decide su candidatura y gustosamente los acompañamos. No dejen de conocer la campaña de Estefanía y su mundo, y no dejen de apoyarla en su campaña de GoFundMe. Gracias a todos por acompañarnos, y nos vemos en el próximo live.